Pero a nosotros el Señor nos da la oportunidad de proclamar la doctrina bíblica del rapto de la iglesia. El Señor Jesús viene y viene pronto, hermanos. Las señales claras están allá, el Señor Jesús las mencionó, que los últimos días, dice, serían como en los días de Noé. Estoy seguro que cada uno de ustedes se da cuenta que estamos viviendo no igual que en el tiempo de Noé. Estamos viviendo peor que en los tiempos de Noé. Porque el Señor Jesús lo profetizó que en los últimos días el pecado iba a multiplicarse. En la actualidad, habemos más de 8,000 millones de personas sobre la faz de la tierra. En los tiempos de Noé, ni siquiera una décima parte de esa cantidad de personas había. Pero ahora el mundo está inundado, por así decirlo, con 8,000 millones de personas. Y de esas 8,000 millones de personas, si nosotros pudiéramos hacernos la pregunta, ¿cuántos de ellos conocen a Jesucristo? Fíjese que se ha dicho que por lo menos o por lo más, solamente habrá unos 2,000 millones de cristianos evangélicos alrededor del mundo. ¿Y los demás, los 6,000 millones restantes? Bueno, mucha gente ha sido autoengañada o engañada por otros de que hay muchos caminos para llegar a Dios. La Biblia dice que no es así. La Biblia dice que hay un solo camino y ese camino es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él le dijo a los discípulos, yo soy. Y es el mismo yo soy que usó este término Dios cuando habló con Moisés diciéndole, háblales y diles que yo les voy a sacar de la tierra de esclavitud. Cuando Moisés pregunta y el pueblo si me pregunta o me hace el cuestionamiento, por así decirlo, de quién me está enviando, ¿qué les digo, Señor? Y el Señor le respondió, diles que el yo soy te está enviando. Es maravilloso, hermanos, porque parece que no tiene mucha importancia esta exclamación, pero el yo soy quiere decir que está identificándose con la persona del Todopoderoso. De ese Dios que veíamos hace unos momentos en el canto, que ha existido para siempre. Nosotros podemos decir, estamos en el año 2025, y antes del 2025 hubo 4,000 años atrás, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Adán e Eva, completándose más o menos hasta la fecha de unos 6,000 años que tiene el ser humano sobre la tierra. Pero cuando nosotros hablamos de la persona del Dios Todopoderoso, para Él no existe el tiempo, porque Él sencillamente ha existido desde siempre. Nuestra mente humana pues trata de decir, bueno, ¿cuántos años tendrá Dios de haber nacido o existido o manifestado a la creación? No, Dios no tiene tiempo de principio ni de final. Y ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. Porque la palabra del Señor dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene, no tendrá, tiene la vida eterna. Nosotros vamos por la gracia de Dios, a disfrutar de la vida eterna, porque tenemos un Dios eterno. En Él no va a haber engaño absolutamente de ninguna clase. Y la Biblia dice que estaremos con Él primeramente en el rapto, y después del rapto vienen las bodas del Cordero, y cuando terminen las bodas del Cordero empezará el periodo de 1,000 años,
a donde nuestro Señor Jesucristo estará reinando allá en la ciudad de Jerusalén. Y fíjense ustedes, no sé si ustedes han recibido esta noticia, pero hay un monte, el monte de Sión, a donde la palabra del Señor y proféticamente lo declara. El Señor va a posar sus pies sobre el monte de Sión y ese monte va a fracturarse. Bueno, fracturado ya está, ya lo encontraron fracturado. Y no es cosa no es algo de coincidencia. Las promesas, las profecías de la palabra de Dios son para cumplirse. La Biblia dice, sea el hombre mentiroso, pero sea Dios veraz. En otras palabras, nosotros como humanos dentro de nuestra humanidad podemos a veces mentir, algo que el Señor no aprueba en ninguna situación, en ninguna circunstancia. Pero el Señor nunca, jamás, nunca nos ha mentido. De manera que todo lo que tenemos prometido en la palabra de nuestro bendito Dios y Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, todo es verdad. Si nosotros estamos incómodos o estamos preocupados por la situación como está ahorita a nivel mundial, hace algunas horas estábamos mirando una explosión de rebelión civil en contra de la presidenta de México ahorita. Y muchos dicen que la van a hacer caer. A nosotros no nos gusta mencionar esto, pero sí debemos de saberlo, porque hay una parte en la Escritura Sagrada a donde el Señor dice que Dios pone y quita gobernantes. Entonces, es una situación desesperante, no solamente en nuestro país, México, sino también en países como Venezuela. Han oído ustedes también lo que está pasando últimamente, a donde los Estados Unidos han puesto una presencia militar muy grande, ya cercando la República de Venezuela, y en Nicaragua, en Cuba, tanta gente que está sufriendo. Decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a permitir esta situación? A nosotros como hijos de Dios nos toca no juzgar, no nos toca criticar, porque con ello no ganamos nada. Lo que podemos hacer y debemos de hacer, de acuerdo con la Sagrada Escritura, es presentarlo al Señor en oración y decirle, Señor, tú sabes todas las cosas, todo lo que está sucediendo, pero de una cosa sí estoy seguro, y es de que tú tienes el control de todas las cosas. Nada puede pasar sin que tu mano todopoderosa lo permita. Y si lo permite, será para traer a juicio a las naciones y para traer el orden en este mundo que está verdaderamente viviendo en un caos espiritual y económico y político. No debemos de preocuparnos, hermanos queridos, porque tenemos un Dios todopoderoso, el cual tiene el control de toda situación. Aquí en Estados Unidos, con nuestro amado presidente, que aunque hay muchas personas que no dicen que lo mastican, como decimos en México, no, pero no lo digieren. A nosotros no nos toca pensar en esa forma. A nosotros nos toca orar por él todos los días, por su familia, por todos aquellos que están a su alrededor en el gobierno norteamericano. La situación en este país ha sido también muy caótica en los años pasados y él está ahorita tratando con la ayuda del Señor y lo ha dicho. Yo no soy la persona más importante. El Señor Dios Todopoderoso es el que tiene el control de todo, Él lo ha dicho. Y todas las personas que tiene a su alrededor están orando con Él y están orando por Él. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de hacer lo mismo. Así es que, hermanos amados, tenemos una situación difícil, pero gloria a Dios porque dice la palabra del Señor, que estemos atentos, estemos calmados, porque el Señor, nuestro Dios, es el Dios nuestro. En esta mañana vamos a tomar un tema para nuestra escuela dominical
y está hablándonos de este precioso Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro soberano Señor. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Usted sabe esto? ¿Alguna información les ha llegado para saber que no hay cientos de religiones, sino miles de religiones? El problema con las religiones es que la gente, a través de usarlas, trata de ganarse el favor, dicen, de Dios. No es el Dios bíblico, pero el favor de sus dioses haciendo buenas obras. La palabra del Señor nos dice, porque por gracia, no por nuestras buenas obras. Las buenas obras deben de ser el resultado de nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero lo que tenemos por delante es verdaderamente el amar, respetar, glorificar el nombre de nuestro Dios y saber que en Él y por Él tenemos la vida. Ahora, la Biblia dice, yo soy el camino, Juan 14:6. Dice, no dice la Biblia, yo soy uno de los caminos, para nada. Allá en la India dicen que hay miles de dioses. En otros países también hay, los musulmanes tienen su Dios. Y otras personas tienen dioses y dioses y dioses por aquí y por allá. El asunto es que cuando llegue el momento establecido por Dios, ahí se va a ver quién es verdaderamente la persona que es hijo de Dios. La expresión hijos de Dios viene del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Cuando dice el evangelista, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, de acuerdo con la Escritura Sagrada, nuestro bendito Salvador Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio la capacidad, la autoridad, el derecho, no por nosotros, sino por Él, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, no es lo mismo ser criaturas de Dios. Criaturas de Dios son todos esos 8,000 millones de personas que existimos aquí sobre la faz de la tierra. Pero los hijos de Dios son aquellos que han sido redimidos por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión y perdón de pecados. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos no solamente una esperanza, sino tenemos una seguridad de que el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y creer no con la mente solamente, valga la redundancia, sino creer con nuestro corazón. ¿Verdad? Cuando usted dice, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que me he rebelado en contra de ti. Yo reconozco que necesito de ti. Yo reconozco que no hay absolutamente nadie más que tú, Señor. Y yo quiero que tú vivas en mi mente, y en mi mente, sí, y en mi corazón. Quiero, Señor, que tú me selles con el poder del Espíritu Santo. Por cierto, el libro de epístola del apóstol Pablo a los Efesios dice que desde el momento en que nosotros oímos y creímos en el nombre unigénito de Jesucristo nuestro Señor, en ese momento, dice, fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. Y este sello, el enemigo no tiene absolutamente ningún poder para arrancarlo. Por eso nosotros tenemos, por la gracia de Dios, la seguridad de la vida eterna. Si nosotros no tuviéramos la seguridad de la vida eterna, hermanos, sería una vida de ansiedad, una vida de, ¿qué pudiéramos decir? De inquietud, una vida que no tuviera ninguna dirección, ninguna meta a la cual llegar. No, el que tiene al Hijo de Dios, dice la palabra del Señor, abierta y claramente, tiene la vida eterna. Ahora, el Señor Jesús, nuestro precioso Salvador, es el mismo que murió en la cruz del Calvario.
pero que antes, supuestamente, ¿verdad? Con toda seguridad, porque así la Biblia lo dice en Lucas capítulo 1 y 2, que el Señor Jesús fue Dios manifestado en carne. Hay algunas sectas religiosas que niegan el hecho de que Cristo haya sido revelado en carne. No lo aceptan porque lo quieren, como le dijera yo, comprender desde el punto de vista humano. Pero las cosas de Dios no pueden darse como explicación racional en todo. Hay muchas, y la gran parte de la Escritura Sagrada nos expone un evangelio en el cual nosotros tenemos que aceptarlo todo. A veces llegamos a ciertos pasajes que decimos, no lo comprendo, no lo entiendo. Y muchas personas han dicho, porque no lo entiendo ni lo comprendo, yo no lo acepto. Bueno, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero también dice Juan 3:36, que el que no cree en el Hijo de Dios, y que el que rechaza al Hijo de Dios, Jesucristo, fíjense bien, no verá la vida. ¿A qué vida se está refiriendo? Sencillamente a la vida eterna que está garantizada por la obra y sacrificio de Cristo en la cruz para todos nosotros que hemos dicho, Señor, yo descanso 100% en este sacrificio que hiciste por mí, que tú pagaste, yo creo, por mis pecados en la cruz del Calvario, y que al decir consumado es desde la cruz del Calvario, toda mi deuda con mi Padre Celestial quedaba saldada, quedaba ya pagada 100% por tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Bueno, el apóstol Pablo habla en una de sus epístolas que la persona que niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo está cayendo en una gran blasfemia. Y dice la Biblia que es el anticristo. La persona que niega a Jesucristo como Dios es un anticristo. Eso es blasfemo en contra de nuestro Dios, porque Dios fue manifestado en carne. Ahora, Jesús es nuestro soberano Señor. Hay un himno que cantábamos allá por los años, no sé, 1500, ¿verdad? Que decía, Jesús es mi Rey soberano, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes lo recuerdan? De principio al final, ¿verdad? Y ahí los que trabajábamos antes pues afuera, ¿no? Yendo de un edificio a otro, como fue la experiencia de su servidor, a mí me gustaba mucho andar cante, así se me hacían las 8 horas, pero bien rápido, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque mi espíritu se alimentaba. Ahí se decía, en ese himno se dice, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. ¿Se acuerdan ustedes? Por eso constante lo sigo, porque Él es mi amigo, mi Rey y mi amigo. ¿Y yo qué más sigo? Y, a ver. Y yo soy feliz con Él. Y luego la otra estrofa era Jesús es mi Rey anhelado, en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, su paz y consuelo me da. Algo así. Era un himno precioso, es un himno precioso. Muchas iglesias, no sé la razón principal por las cuales ya no los cantan, pero eran himnos preciosos que tienen un mensaje poderoso, un mensaje lleno de teología, por así decirlo. Pero bueno, aquí vamos a comenzar a cantar esos himnos y nuestra hermana querida Mata nos va a acompañar en el piano. ¿Verdad que sí? Sí, yo la vi tocando una vez el piano, así es que aquí nos hace falta un pianito. Bien, hermanos, vamos a comenzar aquí ya. Comenzamos un poquito tardecito, pero no le hace. Más nos vamos a tardar allá en el cielo y allá no va a haber tiempo de cansarse nunca.
Fíjese bien, hablando de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, precioso nuestro Salvador. Fíjese bien qué tanto amor tuvo Él para dejarse matar, sacrificar de esa manera. Pero eso provenía de nuestro Padre Celestial, porque la Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso no es cualquier cosa, hermanos. Una vida eterna con el Señor va a ser eterna. Van a pasar 1,000,000 de años y va a decir, no, fue al día de ayer, me parece. Y viene otro 1,000,000 de años y viene otro 1,000,000 y siempre vamos a estar con el Señor. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hablándoles de que cuando un familiar falleciera, dice, hermanos, ustedes tienen, por así decirlo, el derecho de entristecerse cuando un ser amado se nos adelanta. Pero dice, no quiero, hermanos queridos, y les está aconsejando con esto, no quiero que ustedes se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Quiere decir esto que nosotros no solamente tenemos esperanza, sino que tenemos seguridad. Ahora, cuando el Señor Jesucristo es enviado a esta tierra, Él nace supuestamente como un bebito, un precioso bebé. Y gloria a Dios que nosotros cristianos evangélicos celebramos la Navidad. Aunque hay grupos cristianos que dicen que eso tiene un trasfondo pagano, cuidado con esas expresiones irresponsables. Nosotros los cristianos evangélicos, cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando el regalo de Dios inefable que Dios nos ofreció a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él no hubiera podido ser llevado a la cruz, no hubiera podido morir en la cruz, no hubiera podido resucitar entre los muertos si Él no hubiera nacido como un pequeñito. Allá en el pesebre donde nace la luz, y hay otro canto tan bonito de la Navidad, nosotros celebramos la Navidad y nos da alegría saber que ese niño creció y fue sujeto a sus padres, como la Escritura Sagrada nos lo dice, y fue y llevó a cabo un mensaje de predicación y exposición de la palabra, y más adelante él confrontó a esos enemigos de la cruz, enemigos de Cristo Jesús, que en todo momento andaban molestándolo, andaban tratando de lanzarle preguntas capciosas, como decimos en México, toritos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, ¡pum!, los llegaba y los ponía en su lugar a cada uno de ellos. Bueno, gloria a Dios, porque en una ocasión el Señor Jesús dijo de ellos, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, les dijo generación de víboras. Y no es que al Señor Jesús le gustaba maltratar a la gente, pero al Señor Jesús siempre le ha agradado y le agradará hablarnos con la verdad. Cuando nosotros andamos viviendo vidas desordenadas, no puede haber palabras melodiosas. El Señor, al que ama, dice la Escritura, si eso aplica a nosotros porque somos hijos de Dios, disciplina. Y si nosotros no entendemos, no comprendemos, no nos obligamos ante la disciplina, entonces se viene el azote. Eso es a los que Dios ha recibido como hijos. Así es que no nos espantemos de que si en alguna ocasión nos hemos desviado un poquito, el Señor dice, hey, adentro del redil, no voy a tolerar que ustedes anden llevando vidas desordenadas ni carnales. Así es que más vale que estemos en los caminos del Señor. Bueno, el apóstol Pablo, ustedes saben la historia, fue un hombre perseguidor de la iglesia. La iglesia la iglesia primitiva, estaba en una situación en la cual no querían salir de Jerusalén, pero la dispersión de Jerusalén se originó para cumplir el mandato del Señor Jesús. Cuando en Hechos 1:8 dijo, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Ahí en ese último de la tierra, nosotros estamos incluidos. Pero los cristianos estaban, no sé si por miedo o por precaución, no querían salir de Jerusalén. Recordaban el trato que le habían dado a nuestro precioso Salvador Jesucristo y decían, no queremos exponernos nosotros a una situación así. Entonces ahí estaban todos juntitos como pollitos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que vino un momento en el que se desató una tremenda persecución. Y en la persecución ellos tuvieron forzosamente que salir de Jerusalén y empezaron a propagar el evangelio. Ahí tenemos una situación hermosa cuando en Cuba, un país comunista, a donde están persiguiendo a los cristianos, cuando en Corea del Norte, sí, y otros países musulmanes están persiguiendo a los cristianos, en Nigeria están matando a los cristianos, hermanos queridos, no nos olvidemos de orar por ellos. A ellos se les obliga a cavar sus propias tumbas, les cortan la cabeza y los arrojan en aquellos lugares. Nuestro amado presidente ya le mandó un mensaje al presidente de Nigeria y le dijo, si tú no pones una situación en orden en tus tropas, en las hordas que andan ahí persiguiendo a los cristianos, Estados Unidos va a intervenir. Y muchos critican porque dicen, no, Estados Unidos está en una situación como que se cree el policía del mundo. Pues si es para meter el orden, qué bueno, hermanos. Es lo que le dijeron a nuestro México también el gobierno. Le dijeron, si usted no nos entrega a estas personas que andan masacrando y envenenando a la gente con sus drogas, dice, si ustedes no los entregan, nosotros vamos a venir por ellos. Y nosotros tenemos, hermanos, que apoyar no una política, no un partido, pero apoyar la justicia. Si hay un desorden por donde quiera, el desorden no trae ninguna bendición para nadie ni para nada. Ahí tenemos el hecho de que en todas partes del mundo prácticamente hay revoluciones, hay malestar y hay rebeliones al por mayor. Pero el Señor puede utilizar a este hombre que está en la Casa Blanca ahora, por el cual debemos de orar. Nosotros oímos una expresión de un hermano a donde dijo, este presidente me cae gordo, dijo él. Dije, tenga cuidado, hermano, con lo que dice, porque la palabra de Dios nos dice que debemos de orar por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes. Y él es un hombre que no necesita en realidad estar en ese lugar de responsabilidad tan grande, pero él lo hace porque ama a este país y porque él ama al pueblo de Dios también. Así es que bueno, no nos desviemos porque ya el reloj está en contra de nosotros y no vamos a perdonarlo por eso, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor dice ahí en Colosenses, en el versículo 1 y versículo 18, hablando de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, Colosenses 1, 18. Esta es la labor del apóstol Pablo cuando él empieza a llevar a cabo la obra misionera. Esa obra misionera que se extendió por causa de la persecución que empezó a experimentar la iglesia primitiva. Si la persecución no se hubiera originado, ellos hubieran tenido que permanecer ahí cómodamente por muchos años después. Pero el Señor les dijo, no, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Qué están haciendo ahí? Que no quieren salir. Y el Señor permitió esta persecución para que la gente reaccionara y saliera de Jerusalén a otras regiones. Ahí está el apóstol Pablo en Colosas. Colosas era una ciudad que estaba en el Asia Menor. Y ahí dice en Colosenses 1:18, Pablo, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El cuerpo es la iglesia, pero la cabeza es el principio, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Quién fue el primogénito de los muertos, hermanos?
¿Por qué se le llama el primogénito de los muertos? ¿Se acuerdan ustedes cuando murió Lázaro? Cuando resucitó Lázaro, ¿ya no murió Lázaro? Volvió a morir. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario y Cristo pagó hasta la última, con la última gota de su sangre, para redimirnos del pecado de cada uno de nosotros. Y Él, gloria a Dios, estuvo 3 días en aquella tumba, la cual fue provista por José de Arimatea. Al tercer día ya habían puesto una roca muy grande en la tumba para que, según ellos, no vinieran los discípulos y robaran el cuerpo del Señor Jesús. Pero en el momento dado, en el domingo de resurrección, el Señor Jesús resucita. Y esa piedra pequeña o grande, gigante, no era nada para el poder de Jesucristo. Esa piedra fue removida y nuestro Salvador Jesucristo resucitó. Y Él se presentó a aquellos que iban camino a Emaús. Y ahí tenemos esta preciosa experiencia de que Cristo se le llama el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él murió, pero Él resucitó para no volver a morir. Por eso se le llama el primogénito de los muertos. Así es que nosotros no hemos creído en cualquier persona, hermanos. Creemos en este precioso Jesucristo que pagó por nosotros en la cruz del Calvario y que nos ofrece vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Es Juan capítulo 3, versículo 16. Y el versículo 36 dice que el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No queremos nosotros experimentar eso, gloria a Dios, que no tenemos que experimentarla. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros en la cruz. Él saldó nuestra deuda del pecado y Él nos ofrece vida eterna. Algo glorioso que tenemos que estimar, que valorar y por lo cual tenemos que estar gozosos. Tenemos que estar en paz en nuestros corazones. Porque, hermanos, la situación en el mundo como ahorita se encuentra no nos debe de afectar. ¿Por qué? Porque estamos tomados fuertemente de la mano de nuestro Señor. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que es incrédulo, la persona que todavía esos 6,000 millones de personas, la gran mayoría no quieren aceptar a Cristo, no verán la vida, por los cuales nosotros tenemos que orar. ¿Por qué? Porque la Escritura Sagrada dice: el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, vamos adelante rápidamente. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, versículo 14 del capítulo 1 de Colosenses. Allá en sus hogares, por favor, abran sus Biblias en el libro, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, y van a ver cómo un hombre como Pablo, perseguidor de la iglesia, un hombre sanguinario, un hombre que se gozaba en ver cómo estaban apedreando al primer mártir de la iglesia, a Esteban. Él ahora, camino a Damasco, iba para perseguir a más cristianos, pero la Biblia dice que el Señor Jesús lo sacó y lo bajó de ese caballo y lo hizo que llegar hasta el polvo. La boca, toda la cara se le llenó de tierra. Y el Señor Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura te es dar cosas contra el aguijón. Dura te es dar cosas contra el aguijón. Era como, hagan de cuenta que estaba una tabla ahí recargada en la pared, y esa tabla estaba llena de clavos. Y cualquier persona que se arrimara y decía: esto no puede dañarme, y empezaba, algo figurado, claro, pero se paraba enfrente de esa tabla llena de clavos y empezaba a darle puntapiés. ¿Quién era el que era afectado? Sencillamente la persona que se atrevía a hacer esta clase
tener esta clase de actitud. Por eso Pablo le dijo, dúrate dar cosas, patadas, puntapiés contra el aguijón. Es lo que estaba haciendo Pablo al luchar en contra del cristianismo y ya de una manera más individual de luchar en contra de la persona de Jesucristo. Porque el que persigue a la iglesia es como que está persiguiendo al Señor Jesús. Y por eso le dijo el Señor Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, versículo 17 del capítulo 1 de Colosenses, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está aquí hablando, hermanos queridos, de la eternidad de Dios. La eternidad del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nadie más puede reclamar este derecho, nadie más puede reclamar esta situación. Él es antes de todas las cosas. Y además de ello, versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Sabe qué? Que cuando la Escritura Sagrada dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no está hablando de alguien que tenga, por así decirlo, autoridad sobre la otra de una manera egoísta y humana. No. Cuando la palabra del Señor habla de la Trinidad, hermano, una doctrina que muchos han chocado contra esto porque inclusive hacen mofa de los cristianos evangélicos que dicen que nosotros tenemos tres dioses. No es cierto esto. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ya lo he explicado en otras ocasiones, que nosotros somos personas que tenemos tres elementos en nuestras vidas, en nuestras personas. Tenemos un espíritu, la Biblia dice, tenemos un alma, y el espíritu y el alma habitan en esta casa que se llama el cuerpo. Entonces somos tres en uno. Dios no nos hizo iguales a Él, pero Dios nos hizo de acuerdo a su semejanza. Entonces por ello tenemos que darle gracias al Señor, porque Él es el que da, el que quita, y Él le ha dado toda autoridad a su Hijo amado, el Señor Jesús. Con esto vamos a terminar, hermanos. El versículo 20 dice, Colosenses 1:20, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué reconciliar? Porque sencillamente antes de la muerte de nuestro Salvador, Jesucristo, estaba una muralla inmensamente alta y gruesa que era y simbolizaba el pecado de nosotros. Nosotros por esa razón, como humanos, no podíamos, y nuestras generaciones anteriores no podían comunicarse con el Dios único y verdadero, porque el pecado es una muralla terrible, abominable y perversa que nos separa de Dios. Cuando una persona se dedica a practicar el pecado, corta su comunión con el Señor. Y como decía un nieto, ¿verdad? Que el Señor nos permite, uno de nuestros nietos más mayores, dice, yo he estado jugando con las cosas de Dios. Yo he estado practicando cosas que son pecado delante de Dios. Pero él dijo, pero hoy he sentido un gran vacío en mi corazón. Le digo, mijito, le digo, esa llenura, esa paz, esa seguridad, solamente la encuentras cuando tú confiesas tus pecados delante del Señor. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, nuestro Señor es fiel. Él es justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Así es que si tú quieres y quieres la paz de Jesús en tu vida, busca al Señor con todo tu corazón, arrepiéntete con todas tus fuerzas y dile, Señor, yo he pecado. Yo le hablé sobre la experiencia que tuvo David cuando él cometió crimen y adulterio, en este caso contra Urías, uno de sus generales,
lo mandó a matar para él quedarse con su esposa Betsabé. Pero él en el Salmo 51 está haciendo una descripción de cuál debe de ser la actitud de una persona cuando peca contra Dios. ¿Sabe qué? La Biblia dice, hermanos, con esto terminamos, que el Señor no se escandaliza. A Él le da tristeza, claro, pero el Señor, Él conoce, dice, nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Pero la palabra del Señor también nos dice, misericordioso y clemente es nuestro Señor. Él es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. Así es que tenemos, hermanos, la seguridad del perdón de nuestros pecados solamente cuando tenemos un corazón humillado delante del Señor. Él no nos defrauda y Él nos dice, no te apures, yo estoy para perdonarte. Fue la razón por la cual yo envié a mi Hijo amado para que Él llevara en la cruz todos tus pecados. Y la deuda del pecado es terrible si no interviene la sangre preciosa de Jesús. Vamos a orar en estos momentos y con esto nos estamos despidiendo. Te damos las gracias, nuestro Padre Dios, porque, Señor, tú eres nuestro creador. Tú hiciste toda la creación basado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra tuya dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos. Nosotros estamos para la gloria de tu nombre, pisando en terreno seguro, cuando nos tomamos fuertemente de la mano de Jesucristo, ese precioso Salvador, ese precioso niño que nació en Belén de Judea, del cual la Escritura dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará a este niño admirable, consejero, se le llamará Dios fuerte, se le llamará Padre eterno y se le llamará Príncipe de paz. En Él tenemos todo completo, porque tú, Padre querido, te glorificaste en la vida de tu Hijo y Él nos dice, Señor, que en Él podemos tener la vida eterna. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido estar aquí en tu casa de oración y te rogamos, querido Señor, que en todo momento estemos tomados fuertemente de tu mano, que no nos asustemos, que no nos espantemos por todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Señor, tu palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu palabra dice, Señor, que caerán a nuestro lado 1,000 y 10,000, pero a nosotros no llegará. Ciertamente con nuestros ojos veremos la recompensa de los impíos. Pero nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en ti, Señor, tú nos librarás, nos rodearás con tu favor. Ahora te rogamos, Padre querido, que tu palabra sea impresa en nuestros corazones, en nuestras mentes, pero sobre todo en nuestros corazones. Y que, Señor, de hoy en adelante vivamos una vida de entrega absoluta a ti. Y ayúdanos también, Padre querido, a tener un espíritu misionero para hablar a otras personas del amor tuyo que mostraste a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre precioso tuyo, Señor Jesús, y en el poder glorioso del Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.